continuamos con tus estrategias de tu TOEFL ITP, esperando que con ello obtengas una mejor puntuación en tu examen, siguiendo estas estrategias. Y es en español porque en inglés tú lo tienes en tus manos. En inglés no tienes ningún problema porque tú tienes ejercicios tanto de escucha como de escritura que te darán la práctica necesaria para mecanizar. Por lo tanto, lo único que necesitas es comprender perfectamente bien en tu propio idioma qué es lo que te está pidiendo el examen. Y continuamos, nos quedamos por ahí tu habilidad número 11, si no mal recuerdo, vamos a ver. Justamente, mira, habilidad número 11, te piden que utilices el contexto para determinar los significados de palabras simples, que ocupes el contexto. Hay un ejercicio que se llama Meaning from Context, que sacas el significado del contexto. ¿Y a qué se refiere? Mira, voy a poner el lápiz por si necesito marcar. Ve la oración que nos dan. Dice, la oración que nos dan como instrucciones. Dice, deberás... ¿qué crees? No deberás darle el empleo cotidiano a la palabra. No deberás darle ese significado normal de todos los días a la palabra que te presentan. ¿A qué se refiere con esto? Que no te vayas de inmediato con la palabra que conoces. Tienes que ver el contexto, porque en ocasiones es algo metafórico, algo que simplemente hacen referencia, pero que no significa la palabra. Su significado no es el significado principal, no es la acepción número 1. Y ve el ejemplo. Nos vamos aquí, después nos vamos a las instrucciones. El ejemplo dice, así va a venir en tu examen, dice una línea o un renglón del pasaje. 2 puntos. Dice, he put his answer this way. Él, literalmente, puso su respuesta de esta forma. ¿Sí? Puso su respuesta. Bueno, ¿qué te están subrayando aquí? Te están subrayando un verbo cotidiano. Un verbo cotidiano. De tal manera que la pregunta es la siguiente. En la pregunta dice, la palabra put es más cercana en significado a cuál de las siguientes opciones. Fíjate, la palabra put. ¿Te acuerdas qué es el verbo poner? Bueno, entonces aquí en este caso tienes que ver el contexto. Sí significará placed, que es poner, colocar. Sí puedes llegar y placed tu respuesta en una mesa. O set, ajustar. O expresar. O entregar. Bueno, tienes que hacer una discriminación educada. Podría ser partiendo de ahí. Pero cuando entres a esta sección, ¿qué te están pidiendo? Que no le pongas el significado cotidiano de poner. ¿Cuál es el cotidiano de poner? Placed, ¿sí o no? Entonces esa no es. Vamos a ver qué nos dicen las instrucciones. Dice que en este tipo de preguntas deberás comprender que el verbo put es una palabra normal cotidiana, ¿sí o no? Y que no se te está pidiendo que des el significado regular de una palabra cotidiana normal. Aquí no te están pidiendo eso, sería muy sencillo. ¿Qué quiere decir put? Bueno, pues ya la contestarías de inmediato. Por lo tanto, no te vayas con la finta y contestes placed. ¿Ok? Bueno, tienes que ver el contexto. Dice, debido a que el significado primario de put is place, ¿sí o no? Lo acabamos de decir. Put is placed. Dice, la respuesta A no es la respuesta correcta. No es la respuesta correcta. Porque ese es el uso cotidiano. Dice, para contestar este tipo de pregunta, debes ver cuáles de las respuestas mejor se adecúan a la oración en el pasaje. Por lo tanto, dice, no deberás colocar. Dice, tú no puedes. Ya aquí te está diciendo, te está explicando por qué. Dice que no puedes
colocar una respuesta, o ajustar una respuesta, o entregar una respuesta, así como si fuera un objeto, ¿no? Entregarlo, ajustarlo o colocarlo sobre la mesa. Aquí está mi respuesta. Ese sería place. Bueno, dice, pero puedes expresar una respuesta. Por lo tanto, la C es la mejor respuesta a esta pregunta. La letra C. Si te das cuenta, aquí dice él, cámbiale put y ponle expresó. Él expresó su respuesta de esta manera, bla, 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 ¿no? Entonces, ¿qué te parece que put no es la cotidiana que conocemos, sino tienes que buscarle según el contexto y busca expresó en este caso? Porque ahorita está en pasado. ¿Por qué te das cuenta que está en pasado este verbo? Porque si te pidieran que detectaras en qué tiempo está, obviamente está en pasado. ¿Por qué es obvio? Porque si estuviera en presente tendría la S, ¿sí o no? Sería he puts. Y otra, pues no te están preguntando eso porque tus respuestas todas son pasado. Todas son en pasado. Acuérdate que esta también está en pasado. Set, set, set. Put, put, put. Bueno. Entonces, como todas están en pasado, por eso es expresó. Él expresó su respuesta de esta manera. Entonces tienes que ver cuál es la mejor. Porque a lo mejor me dices, bueno, pues ¿por qué no él ajustó? Bueno, dice que busques la mejor respuesta. Y recuerda que expresar una respuesta, pues es lo que mejor, lo que mejor se adecue en nuestro léxico. ¿Sí? Eso es lo que te van a pedir. Por lo tanto, la regla principal es que no des el empleo diario y cotidiano de una palabra. Porque el empleo diario y cotidiano sería put, placed, ¿sí o no? Tienes que seguir el contexto. Tienes que ver qué le vas a dar, cuál es la mejor para decir respuesta. ¿No? Colocó su respuesta, ajustó su respuesta, entregó su respuesta, obviamente expresó su respuesta. Bueno, quizá lo alcances a detectar, es difícil decir, bueno, pues yo lo compararía con esta, pero ve que cuál es la mejor. Seguimos, mira, estamos en la misma, en tu habilidad número 11. Dice, en ocasiones se te pedirá que determines el significado de una simple palabra, una palabra que ves a menudo en el inglés cotidiano. En este tipo de preguntas, tú no deberás dar el significado cotidiano normal de la palabra. En lugar de ello, este examen TOEFL desea saber el significado de la palabra en esta situación, ¿no? Entonces, en esta situación tienes que ver el contexto. Dice, la lámina siguiente te explica, te señala la información clave que deberás recordar acerca de palabras de vocabulario que contienen palabras simples. Vamos a ver la tablita, a ver si la alcanzas a ver, que se intitula Preguntas de vocabulario que contienen palabras simples. ¿Cómo vas a identificar esa pregunta? ¿Cómo viene la pregunta en tu examen? Así, mira. What's the meaning? ¿Cuál es el significado de? Y ya te dicen. O, ¿cuáles de las siguientes opciones es el significado más cercano a? ¿Te acuerdas? Esas dos preguntas vienen y te dicen que la palabra es una palabra simple y llana. Una que ves normalmente en el inglés cotidiano, como la que vimos de put. Ese es un inglés cotidiano. Bueno, pues esa no te están pidiendo. ¿Dónde encontrar la respuesta? ¿Dónde vas a encontrar la respuesta? Dice que la pregunta normalmente te dice en qué línea. ¿Te acuerdas en qué línea? Dice en la línea 3, en la línea 5 del pasaje, la palabra se puede encontrar. Te va a decir que esa palabra se encuentra en la línea 5, en la 7. Ahí la encuentras. ¿Cómo contestas a esa pregunta? Bueno, encuentra la palabra en el pasaje
¿Te acuerdas? En este caso, vamos al pasaje y tenemos que encontrar esa palabra. Leemos la oración que contiene la palabra, mira, aquí está la clave, cuidadosamente, cuidadosamente. ¿Sabes por qué? Porque necesito el contexto de qué me está hablando esa palabra que no es cotidiana ahorita, en este momento que la estoy leyendo. Dice, busca las pistas del contexto, ¿no? Pistas del contexto. En este caso vimos que una pista de contexto era respuesta. Pues vamos a buscar el verbo que mejor se adecue para ayudarte a comprender el significado. Dice, elige la respuesta que indique el contexto. O sea, el contexto te da la clave para poder escogerla. Por eso escogimos expresar una respuesta y no poner una respuesta. ¿Sí? Más o menos. Ojalá me esté dando a entender. Después viene, mira, tu habilidad número 12. Dice que determines en dónde se encuentra la información específica. Determina en dónde se encuentra la información específica. Bueno, antes de irnos a las instrucciones, acuérdate que no vamos a leer el párrafo porque nos tardaríamos mucho, porque ya está digerido acá, afuera. Pero sí vamos a las preguntas. Mira, la primera pregunta, la número 1, dice, ¿dónde en el pasaje el autor habla, discute, trata the composition of the meteor, el del meteoro? Dice, habla de la composición del meteoro, ¿sí o no? ¿En qué parte del pasaje habla de la composición del meteoro? Y te dan que si de la línea 1 a la 4, de la 4 a la 5, de la 6 a la 8 y de la 8 a la 10. Tendrías que leer rápidamente. ¿Y qué vas a buscar? Vamos a ver, aquí nos los va a decir, mira. La primera pregunta te pide que encuentres la información acerca de la composición del cráter. Realmente se refiere al meteoro. Dice, deberás rápidamente buscar. ¿Te acuerdas skim? Skim es más rápida que scan. Bueno, vas a explorar rápidamente a través de las líneas del pasaje que se te mencionan en las respuestas. ¿Sí? Para la pregunta, esas respuestas de la pregunta, opciones, y vas a buscar la palabra composición o algo que signifique composición. ¿Te das cuenta? Vas a buscar donde diga composition. ¿Y qué crees? Que en ocasiones no dice composition. A lo mejor dice hecho de, como en este caso. A lo mejor dice hecho de. Bueno, hecho de es lo mismo que compuesto de, ¿sí o no? Pues habla de la composición. Por lo tanto, dice en la línea 4, por acá está, mira. En la línea 4 deberás encontrar la expresión made of y deberás reconocer que composición es lo que algo está hecho de, ¿no? Composición significa lo que está hecho de. Entonces, mira, en la 4, mira. Made of nickel and iron. Aquí está, mira. Made of es lo mismo que composition. ¿Sí o no? Entonces, de inmediato te das cuenta, ¿sí? Que tu respuesta, entonces, dice así, la mejor respuesta a esta pregunta es, por lo tanto, la respuesta B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en la 4, mira, en la línea 4. Aquí está, mira. Made of. Bueno, está en la 4, por lo tanto, esta es la buena. ¿Sí? ¿Te das cuenta que pude no haberte puesto aquí la composición? Pero eso es como regalarte la respuesta. Te quieren hacer un poco más difícil. ¿Cómo? Pues le ponen un sinónimo, una frase sinónimo a tu composition como made of. Y tú tienes que ser tan hábil como para reconocer que ahí está lo que te están pidiendo. Y vamos a ver la segunda, mira. La segunda pregunta te pide que encuentres información acerca de la distancia, mira. Este podría ser una palabra clave, ¿eh? Te preguntan te piden acerca de la distancia a partir de la cual el cráter puede ser visto. ¿Te das cuenta? ¿A partir de qué distancia se puede ver el cráter? Eso llévatelo en la mente. ¿A partir de qué distancia? Dice, por lo tanto, deberás nuevamente skim, explorar rápido las líneas del pasaje
que se enlistan aquí en las respuestas. Dice de la pregunta que buscando las palabras clave o ideas de distance y de visto, de distancia y de visto. Dice buscando las palabras clave o ideas clave, distancia y visto. Porque acá está visto y distancia, ¿sí o no? Bueno, esas las tenemos que buscar. Porque, ¿qué te dice la pregunta? ¿En dónde en el pasaje el autor menciona la distancia a partir de la cual se puede ver el cráter? ¿Dónde en el pasaje? Esa es tu pregunta normal que te van a hacer. ¿Dónde en el pasaje el autor menciona la distancia a partir de la cual se puede ver el cráter? El cráter puede ser visto, dice aquí literal. ¿Sí? Y te dan las líneas. Entonces tienes que ir a leer y que te llevas las palabras clave que te mencionaron acá. ¿Cuál es? Distance and seen. ¿Sí? Y dice que en las líneas 9 y 10, para no leerlo, nos vamos a las líneas 9 y 10, deberás reconocer que visible, visible, significa seen, ¿sí o no? Y que 10 millas, 10 miles, es distancia. ¿Sí? Por lo tanto, la respuesta correcta, la mejor respuesta a esta pregunta es la D. Bueno, dice que en las líneas 9 y 10, aquí está la 10, la 9 está aquí arriba. Entonces, dice arriba de la planicie, en donde el meteoro impactado y es visible, dice el círculo, el círculo del cráter se levanta a más de 150 pies, mira, es lo que estabas buscando, ¿sí o no? Una distancia, aquí está, distancia. Dice, sobre la planicie en donde el meteoro impactó y es visible, dice, a más de 10 millas. Dice, en un día claro. Bueno, pues aquí tienes dos cantidades. Por lo tanto, es visible, aquí está la distancia. ¿Sí? Esta no es la distancia, este es el tamaño, ¿sí o no? Habla del círculo que hizo, el círculo, el cráter, el círculo de la orilla del cráter. Dice se levanta o se incrementa a más de 150 pies por sobre la planicie en donde impactó el meteoro. Entonces esto no te habla de distancia. Pero ¿qué tal mira, 10 millas, ¿no? Entonces, visible y millas. Aquí está, en estas dos líneas. Por lo tanto, 9 y 10, mira. Y tu respuesta correcta sería de aquí a acá. Esa sería. La mejor respuesta es la letra D. ¿Sí? Ese tipo de preguntas vas a encontrar. ¿En dónde? En el pasaje. Entonces, digo, ojalá y vayas viendo la forma de preguntar. Y seguimos, mira, con tu habilidad número 12. Dice que determines, obviamente, te repito, determina dónde se encuentra la información específica. ¿Te acuerdas que ahora es mi información específica? Dice, en ocasiones, la pregunta final en un pasaje de lectura te pedirá que determines en una parte de esa información, en una sección de esa información, se encuentra, ¿no? Una parte de esa información se encuentra en el pasaje. Nuevamente, te van a pedir que encuentres a piece of information, o sea, una parte específica de la información, en el pasaje, en ese pasaje de la lectura. ¿Dónde se encuentra este piece of information? Dice, las opciones que te dan en las respuestas, ¿sí? Enlistarán o listarán posibles ubicaciones de esa información. La mejor forma de aproximarse a este tipo de pregunta o de abordar este tipo de pregunta es estudiar la pregunta para determinar la información que estás buscando y luego, ¿sí? Y luego ir a las
líneas que te enlistaron en las respuestas y buscar de inmediato esa información. Sí, porque a lo mejor te marcan de la 4 a la 5, de la 5 a la 6, entonces tienes que ver primero qué opciones te dan, para que no te vayas a ir hasta la 15, línea 15, si nada más vas a leer hasta la línea 6, por ejemplo. Dice que la lámina siguiente, la tabla siguiente, subraya, menciona, señala la información clave que deberás recordar cuando estés tratando de determinar en dónde se encuentra algo en el pasaje. Bueno, vamos al cuadrito de siempre. Estas son preguntas acerca de dónde, mira, de dónde está esa información específica en el pasaje. ¿Cómo identificas la pregunta? ¿Cómo te van a hacer la pregunta? ¿Cómo te hacen la pregunta? Ya la viste. Where in the passage, ¿no? ¿Dónde en el pasaje? Y aquí ya te van a decir qué es lo que busques. ¿Y dónde encontrar la respuesta? Bueno, la respuesta se puede encontrar en cualquiera de las líneas que te dan en la lista de las respuestas de esta pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo contestar la pregunta? ¿Cómo vas a contestar la pregunta? 1. Elige una palabra clave. ¿Te acuerdas la palabra clave que elegimos como distancia y como visto? O la idea que se encuentra en la pregunta. Skim, ¿no? Explora rápidamente las líneas en el pasaje que te ponen en la lista en las respuestas. Deberás explorar rápidamente la palabra o la idea clave. ¿Sí? Rápidamente tienes que buscar esa distancia o eso que dijo visto, como encontramos visto con visible, ¿sí o no? Y cuando es distancia, pues encontramos millas. Elige la respuesta que contenga o que contiene los números de la línea de el replanteamiento de la pregunta. ¿Te acuerdas que te dan un replanteamiento? O sea, no te dan las mismas palabras. Te dan un parafraseo. Es la misma idea, pero con otras palabras. Eso es lo que tienes que buscar. Por eso es cómo contestar a esa pregunta. Y ya eliges los números en donde se encuentra esa información. Normalmente dice una restatement, un replanteamiento, un parafraseo de esa pregunta. Pasamos a la 13. Y creo esta es la última habilidad que tienes en esta sesión, en esta sección de tu examen. Y dice que determines, fíjate, el tono, el propósito o la asignatura, o sea, el curso en el que se da en matemáticas, en química, en biología. ¿Cómo lo vas a determinar? Bueno, el tono. ¿Qué es el tono? El tono va a venir así, mira. El tono va a ser de información, de explicación o de hechos. ¿Sí? Ese es el tono. ¿En qué tono viene? ¿Qué crees que te marca emoción? Tómalo en cuenta, ¿eh? El tono marca emoción. El propósito demuestra influencia de alguien, etc. El propósito. Acuérdate, un propósito es un propósito, ¿no? Eso es ¿cuál es la intención que tiene tu lectura? El curso o asignatura o materia, ¿no? A lo mejor es la clase de historia estadounidense, a lo mejor es la clase de ciencias, etc. Tienes que detectar estos tres y no es muy difícil, ¿eh? Ahorita lo vamos a ver. Dice, otros tipos de preguntas de revisión general ocurren ocasionalmente en la sección de lectura y comprensión de tu examen TOEFL. Las posibles preguntas de este tipo son aquellas que te preguntan acerca del tono del pasaje, del propósito del autor al escribir el pasaje, y 3, el curso, la materia, la asignatura en la que el pasaje podría ser empleado, ¿no? ¿En dónde se podría emplear, ¿no? Ese pasaje, ¿de dónde es? ¿A qué pertenece? ¿A qué materia? ¿A qué asignatura? ¿A qué contenido temático? Bueno, dice que una pregunta acerca de tono está preguntando si el autor muestra alguna emoción, mira,
emoción con tono en su escrito. La mayoría de los pasajes de estos exámenes TOEFL son pasajes de hechos, factuales, de hechos, presentados sin ninguna emoción, mira, sin ninguna emoción. El tono de este tipo de pasajes podría ser simplemente de información, de explicación o factual de hechos, ¿sí o no? Si no me muestra emoción, es uno de estos tres. Ponte muy atento. Algunas veces en este examen TOEFL, sin embargo, el autor muestra alguna emoción y debes ser capaz de reconocer esa emoción para contestar una pregunta acerca del tono en forma correcta. Si el autor está siendo funny, divertido, chistoso, entonces el tono podría ser humorous, humorístico, ¿sí o no? Si el autor está siendo fun, se está divirtiendo por algo, ¿no? Se está divirtiendo por algo, está haciendo alguna, ¿qué será? Alguna broma, algo está haciendo en la lectura. El tono podría ser, si se está burlando, mira, si se está burlando de algo, podría ser sarcástico. Andaba buscando la palabra para decirte make fun of. Si se está burlando, making fun of something, si se está burlando de algo, entonces el tono podría ser sarcástico, ¿no? Cuando te burlas de algo, ¿no? Revisa tus palabras en español, ¿no? Está haciendo sarcasmo de algo, por lo tanto es sarcástico. Si el autor se siente muy apegado, muy intenso acerca de algo que está bien o que está mal, ¿sí? Que se siente muy intenso. El tono podría ser apasionado, mira. Lo está viendo de una manera apasionada. ¿Por qué? Se siente strongly that something is right. Siente que algo está, dice aquí fuertemente, correcto o incorrecto, ¿sí? Cuando el autor realmente siente seriamente, fíjate, seriamente, aquí dice fuertemente, seriamente que algo está correcto o está equivocado, entonces obviamente está siendo apasionado con ese tema. Ahí sí está mostrando su emoción. No se te olvide, tono, propósito y asignatura, materia, curso. Seguimos, mira. Con los mismos asuntos que estamos tratando, de tono, propósito y asignatura. Dice, una pregunta acerca de propósito. Ya vimos el de tono, ¿no? Acabamos de pasar el de tono, que es emoción. Vamos a ver ahora el de propósito. Dice, dice una pregunta acerca de propósito, te pide, o te pregunta, te cuestiona lo que el autor está tratando de hacer en el pasaje. ¿Qué está tratando de hacer el autor en el pasaje? Puedes extraer una conclusión, puedes sacar una conclusión acerca del propósito del autor al referirte a la idea principal. ¿Te acuerdas dónde está la idea principal? Al principio del párrafo. Y la organización de los detalles en el pasaje. ¿Sí? Porque si tu main idea no te es clara, vete de inmediato a los detalles que están en el pasaje. Pero la main idea normalmente te da la respuesta. Por ejemplo, si en la idea principal, que es la main idea, es que George Washington, la vida temprana de George Washington influyó grandemente, ¿no? Su carrera futura o posterior, y si los detalles te dan la historia de su vida temprana,
el propósito del autor podría ser mostrar cómo la vida temprana de George Washington influyó en su carrera posterior o futura. Sin embargo, la respuesta a una pregunta de propósito normalmente es considerablemente más general que la main idea, fíjate. ¿Ok? Una pregunta de este tipo, de propósito, no solo se basa en la idea principal. Dice que el propósito del autor, el propósito más general del autor para la idea principal acerca de George Washington sería demostrar la influencia de las experiencias tempranas en una vida posterior, sin mencionar a George Washington. Entonces sí sería un propósito más general, mira. Más general, no habla de George Washington, simplemente te está demostrando la influencia de sus experiencias tempranas en una vida posterior, sin mencionar a George Washington. Entonces estaría siendo una idea más general, porque si no sería más específico la vida de George Washington, y esa la podrías tener como idea principal. Bueno, vete a los detalles para saber cuál es el verdadero propósito. A lo mejor George Washington nada más es un puro ejemplo, y podría estar hablando de influencia política, de influencia histórica. Podrías confundirte con la idea principal. Sin embargo, normalmente en la idea principal, en la main idea, puedes encontrar gran parte de la respuesta. Y seguimos, mira, ya vimos el tono, ya vimos el propósito, ¿no? Que es demostrar la influencia de alguien. Y vamos a ver ahora el curso, la asignatura. Dice, una pregunta acerca de la asignatura, o de qué curso, a qué curso refiere, a qué materia, es pedirte que decidas qué curso, qué materia, qué asignatura de la universidad podría ser asignado este pasaje como lectura, como una tarea de lectura. Deberás sacar una conclusión acerca de la materia al referirte, al ir y consultar el tópico del pasaje, el tema del pasaje y la organización de los detalles. Por ejemplo, si el pasaje se acerca de George Washington y los detalles te dan sus antecedentes históricos de su vida temprana, entonces esta podría ser una lectura asignada en la clase de historia estadounidense, ¿sí o no? Podría ser historia estadounidense. Si además te dan de George Washington y sus detalles históricos de su pasaje histórico, podría ser de historia estadounidense. Sin embargo, si el pasaje es acerca de George Washington y los detalles muestran que sus varias influencias, sus diversas influencias que él tuvo en su formación, fíjate, del gobierno estadounidense, su formación del gobierno estadounidense, entonces el pasaje podría ser, esta lectura podría ser asignada, o podría ser una lectura asignada a una clase de ciencias políticas o de gobierno. Si te das cuenta, pequeña diferencia. ¿A qué materia se refiere? Ve cuando es muy específica y cuando es general. Vamos a verlo aquí, mira. ¿Cuál es la primera pregunta que nos hacen aquí? Bueno, vamos a ver. Dice, el tono del pasaje es... Empieza con tono, mira. Te van a preguntar qué tono tiene. Angered, ¿no? De enojo. Humorístico. De ira. O de información. ¿Ya viste tus opciones? ¿Qué tono es este pasaje? Bueno, ¿cómo lo contestas? Dice así, mira. Vamos a pasarlo de este lado. Y ahora sí. Dice que la primera pregunta te cuestiona acerca del tono, mira. Acerca del tono del pasaje. Para determinar el tono del pasaje, deberás buscar algún indicio de emoción en la parte del autor, o sea, por parte del autor. Emoción
por parte del autor, para ver en qué tono viene, ¿sí o no? En este pasaje el autor utiliza hechos históricos para para puntualizar acerca de un sentimiento estadounidense, dice aquí un sentimiento de Estados Unidos, en contra de las recompensas militares. ¿Te acuerdas que las recompensas militares son sus medallas y sus condecoraciones? Esas son. ¿Te acuerdas que con decoraciones se dice decorations? Y normalmente es en su CV se pone Awards and Decorations. Bueno, esas recompensas militares, ¿no? Ese punto que hace acerca del sentimiento que tienen, del sentimiento de los Estados Unidos en contra de esas recompensas militares, el autor no hace ningún tipo de emoción, ¿no? De declaración de emoción. No declara ninguna emoción. Por lo tanto, ya viste que no declara en este caso que nos dicen, si está hablando de el sentimiento de Estados Unidos, no es el sentimiento del autor, el sentimiento de los Estados Unidos. Dice, por lo tanto, la mejor respuesta a esta pregunta es la D. La D dice que es informativa. ¿Por qué? Dice, no hay nada en el pasaje que indique enojo, o sea, anger, humor o ira por parte del autor. Mira, otra vez, por parte del autor. Es importante que tengas en mente que es por parte del autor. Aquí está el sentimiento. Ah, sí, pero ¿qué crees? Que es el sentimiento de Estados Unidos. Acuérdate que cada que veas America se refiere a Estados Unidos. ¿Ok? No digas América. Di Estados Unidos. Por lo tanto, Americans son estadounidenses. Te lo recuerdo. Ya lo sabes, pero te lo recuerdo. Bueno, por parte del autor. Entonces te das cuenta que ¿qué te diré? El tono debe ser por parte del autor. Ese sentimiento debe ser por parte del autor. Entonces este tono de este pasaje, fíjate, el pasaje no fue de enojo, no fue de humorístico, no fue de ira, pero sí fue informativo. Seguimos, esa fue la 1. Seguimos con la 2, mira, tuve bien apartarte uno por uno, para que seamos más claros, ¿no? Para poder contribuir contigo y sea más entendible. Ahora tengo la respuesta número 2. ¿Qué dice? Pregunta número 2. ¿Qué dice la pregunta número 2? Mira, la pregunta número 2 dice el propósito. Ya viste que nos preguntaron en la 1 el tono. Ahora vamos con el propósito del autor de este pasaje es, vamos a leerlos, mira. Describir la historia de las recompensas militares. Vételo grabando. Describir la historia de las recompensas o condecoraciones militares de la guerra de revolución a la guerra civil. ¿Sale? Describir. ¿Ese es propósito? ¿Ese es su propósito? ¿O su propósito es demostrar un efecto de la actitud de Estados Unidos hacia la realeza? ¿O su propósito es dar una opinión de las recompensas militares? ¿O su propósito es señalar varios símbolos históricos de la realeza? Cuando lees aquí te vas a dar cuenta, pero vamos a verlo aquí, mira. La segunda pregunta te interroga acerca del propósito del autor al escribir el pasaje. La respuesta a esta pregunta dice, para contestar esta pregunta en forma correcta, deberás referirte o consultar la idea principal. Refiérete ahí a la idea principal de este pasaje, como as outlined in the first sentence, como se describe en la primera oración. ¿Cómo se describe en la primera oración? ¿Ok? La idea principal es que ha habido, ya viste, ha habido un sentimiento fuerte, un fuerte sentimiento en contra de las recompensas militares. Recompensas, recuerda lo que hablamos, recompensas, condecoraciones militares en los Estados Unidos.
Porque las recompensas militares son símbolos, fíjate, símbolos de la realeza. ¿Ya viste? Por eso es su sentimiento en contra. Porque consideran estos símbolos que son símbolos de la realeza. El autor da hechos históricos acerca de las recompensas militares como detalles para apoyar la idea principal. Por eso checas la idea principal y te vas rápido a los detalles. Ya que el propósito se determina a partir de la idea principal y de la organización general de los detalles, el propósito del autor es describir, explicar o demostrar que el sentimiento de Estados Unidos en contra de las recompensas militares es a causa de su sentimiento negativo en contra de la realeza. Por lo tanto, la mejor respuesta a esta pregunta es la letra B. ¿Qué dice la letra B? Demostrar un efecto, fíjate, el sentimiento de Estados Unidos, de la actitud de Estados Unidos hacia la realeza. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Bueno, es la B. Deberás notar que la respuesta correcta es considerablemente más general que la idea principal. Aquí tienes la idea principal. Esta primera oración hasta el punto. Esa es la idea principal. Bueno, todavía es más general porque esto es específica. El propósito es demostrar, fíjate, un efecto. ¿Cuál es ese efecto? Te lo dan aquí entre paréntesis. El disgusto de Estados Unidos en relación a las recompensas militares. ¿Sale? Entonces, demostrar un efecto de la actitud de Estados Unidos hacia la realeza, que es la B. ¿Sí? Más o menos. Más o menos ese es el propósito. Estamos viendo el propósito. No te confundas. ¿Por qué seguimos? Mira. Ahora vamos a seguir con tu pregunta número 3. Seguimos en tu habilidad 13 y última, que es determinar el tono, propósito y materia, curso, asignatura, como lo quieras llamar. Vamos a ver cuál es la tercera pregunta. Dice, el pasaje probablemente sería una lectura asignada en un curso sobre, o sea, en una materia, en un curso sobre ciencia militar, psicología, historia estadounidense o decoración interior, pues nada que ver, ¿no? Pero digo, vamos a verlo. Dice, la tercera pregunta te cuestiona acerca del curso, de qué materia, de qué asignatura, en la cual podría ser asignada esta lectura, este pasaje de lectura. ¿En qué materia podrías asignar tú esta lectura? Para sacar una conclusión acerca del curso, o sea, de la materia en donde se asigna, deberás referirte al tópico del pasaje, mira, al tópico, al tema del pasaje, y a la organización general de los detalles. Debido a que este pasaje es acerca de las recompensas militares estadounidenses, y los detalles hablan de la historia de las recompensas militares estadounidenses, o sea, a partir de la guerra revolucionaria hasta hoy en día, la respuesta es C. Mira, es la letra C. ¿En qué materia te asignarían esta lectura? ¿En qué materia te lo asignarían? ¿En ciencia militar? Pues no necesariamente. ¿En psicología? Tampoco. ¿En decoración de interiores? Pues tampoco. Por lo tanto, sí te das cuenta que, y lo debes hacer rápido, para que no pases mucho tiempo tratando de sacar la conclusión, sacar tu precisamente una conclusión acerca del curso en donde asignarías tú, por ejemplo, tú como profesor, ¿en qué materia la asignarías? Te das cuenta que no es muy difícil, ya porque vas preparado y esa es la forma en que te van a preguntar. Vamos a seguir aquí, mira. Y seguimos, dice así.
esta línea, esta tabla, esta lámina siguiente, te indica la información clave que deberás recordar acerca de tono, propósito y las preguntas, propósito y curso. O sea, deberás recordar acerca de las preguntas de tono, propósito o la materia en la que llevas esa lectura. Vamos a verlo, mira. ¿Cómo identificar la pregunta? ¿Cómo sé que me están preguntando eso? Es fácil, ya lo viste. What's the tone of the passage? ¿Cuál es el tono del pasaje? Te lo hacen clarito, ¿eh? Si te van a ver del paratono, te preguntan de tono. Para propósito, te preguntan que cuál es el propósito del autor en este pasaje. Y para el curso, para la materia, la asignatura, te preguntan que en qué asignatura esta lectura sería asignada. ¿En dónde encuentras la respuesta? ¿La de tono? ¿Dónde vas a encontrar la respuesta de tono? Dice que habrá pistas en todo el pasaje que el autor está mostrando, esas pistas, sobre emoción, ¿no? Muestra algo de emoción y esas serán las pistas. Dice que habrá pistas, ¿no? Habrá pistas en todo el pasaje en que el autor está mostrando emoción más que solo presentando hechos. Entonces es un poquito fácil cuando veas que el autor está molesto, está feliz, muestra su emoción. El autor. Propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice, tú vas a sacar la conclusión acerca del propósito a partir de la main idea, o sea, de la idea principal que está al principio y de sus detalles de apoyo. Rápidamente lo vas a escanear. ¿Y en qué materia? ¿En qué materia lo vas a encontrar esta lectura? O tú, si te dijeran, a ver, asigna esta lectura, ¿a qué materia la asignarías? Saca una conclusión acerca del curso, la materia, la asignatura, a partir del tópico del pasaje. El tópico te dice mucho, el tema. Y sus detalles de apoyo. ¿Cómo contestar este tipo de preguntas? Bueno, el tono, ya sabemos. Explora rápidamente el pasaje, buscando por pistas que en donde el autor esté mostrando alguna emoción. El propósito. Bueno, estudia la idea principal en la topic sentence, porque hay una oración tópica del tema, y los detalles empleados para apoyar esta main idea, para la idea principal. Otra vez, idea principal y sus detalles. Ahí sacamos el propósito. ¿Y para qué materia? ¿A qué materia asignarías esta lectura? Bueno, estudia la main idea otra vez. Esa main idea te da mucha información, la main idea, que está en la oración de tópico y los detalles empleados para apoyar la main idea. De ahí vas a sacar la conclusión acerca de él, en qué curso la asignarías. Entonces no te vayas solamente con el título, porque podría ser solo una pequeña parte del título, o la main idea, solo podrían ser una pequeña parte de toda la lectura, porque toda la lectura es la que cuenta. ¿A qué materia? A lo mejor están hablando aquí de algo histórico, ¿y qué crees? Que toda la lectura podría estar hablando de pinturas, ¿no? De un museo. Entonces tienes que ver qué detalles te dan para sacar tu conclusión. No te vayas con la primera oración. Aquí no, porque, reitero, podría estarte hablando a lo mejor de George Washington, pero ¿qué crees? Que más abajo te dice que la pintura de George Washington, después viene la pintura a lo mejor de F. Kennedy, y entonces estarías en un museo a lo mejor. Entonces tienes que estar muy atento, no te confundas, no te vayas con ninguna finta, porque eso es lo que ellos están buscando, que quizá te vayas con alguna finta, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sigue. Bueno, dice aquí que this is the end of the reading comprehension part. Bueno, es el final de la parte de lectura y comprensión. Y para la próxima pasaremos a la sesión, a tu última parte del examen, que es el escrito. Acuérdate que te piden escribir un ensayo. Y vamos a ver qué tipo de ensayo y cuál puede ser tu calificación en un ensayo escrito. Por lo tanto,
Me voy a preparar para la próxima y darte la mejor información que pueda. Mi único interés es que alguien me pidió que si tenía algo del TOEFL, pero pues para no, como no coincidimos en tiempos, pues mejor lo subimos en video y se lo comparto de esta manera. Con una persona a una persona que le sea útil, me doy por bien servido. Así es que nos vemos en la próxima.